que recordamos que se dividía en dos, en eugenésico y marginal. El eugenésico vamos a tener que era de la antigüedad clásica y el marginal de la época medieval. Como característica principal de ambos, pues era que pues, la discapacidad se justificaba como algo religioso, como que las personas con discapacidad no tenían nada que aportar a la comunidad, como un castigo, un pecado, como que algo, se anunciaba algo malo que iba a pasar. ¿Alguien tiene algo que aportar aquí? No. Dicen que no. Sí. Noción de persona con discapacidad que pusieron en eugenésico. Adriana. Yo puse que es donde se les veía como monstruos deformes. Claro. Y que aquí la persona pertenecía al Estado y ellos eran los que tenían la facultad de poder decir si es que pues podían si se encontraban, si su vida era realmente o podía ser vivida por el hecho de ser discapacitados o si no podía vivir en ese caso. Ok, bien. Sí, pueden agregarle ahí incluso falta de que pertenecían al Estado, pues. Catalina. Ajá. No, adelante. También complementando lo que decía mi compañera, también era que aparte de que el Estado como podía decidir sobre su vida, la sociedad tenía como la idea de que como eran personas con discapacidad ni siquiera merecían vivir. Bueno, eso como complementando lo que habían dicho. Andrea. Pues básicamente era un poquito igual que Katy, pero igual quería como que agregar que el Estado podía como excluir a esas personas porque no iban a ser como provechosos para el Estado. Y en marginal, ¿qué pusieron? ¿Elda? Bueno, yo puse que eran considerados objetos de compasión o también eran una consecuencia del temor y que eran rechazados porque se les consideraba objeto de maleficios o advertencia de peligro. Mire, de hecho lo que dijo no está aquí. Entonces pueden agregar compasión y objetos de maleficio. Stephanie. Bueno, y también yo puse que apelaban a la caridad y que daban como un ejercicio de mendicidad o un objeto de diversión. Diversión y caridad también podría ser. Bien. Tratamiento de eugenésico. Kevin. Yo puse que también hay como lo dice, lo de que empezaban con el infanticidio y en algunos lugares, como era Atenas, metían a los bebés en las vasijas y también en Roma era donde rescataban a todos los niños y ahí los iban a convertir en esclavos. Y también había unos donde los abandonaban en un monte. Diana. Sí, es correcto. También decidían ellos, las personas más viejas. Eran políticas de sociedad. Sí. Bien. En marginal, ¿alguien quiere agregar algo?
dicen que? Ah, bueno, ya levantaron la mano. Sí, quería decir que en el modelo marginal, en el tratamiento, los miembros del clero compraban a los niños para ponerlos al servicio de la iglesia. Sí. Yasmín. En este caso, bueno, también parte del el objetivo principal pues era separar o alejar al niño del núcleo social. Sí, cierto. Sí, sí. Muy bien, Yasmín. Como medio de subsistencia. Perdón, Cristian, ¿querías decir algo? Sí, también tengo entendido, bueno, que en este modelo igualmente hubo una parte, o sea, hubo una parte cruel hacia el trato de las personas, pero también empezaba a haber como un tratado medio humanista, medio raro, un poco diverso al ser creados también asilos y orfanatos, entonces pues había esta parte como bastante humanoide en lo que se va refiriendo a estos derechos que van teniendo este tipo de personas. Entonces yo digo que desde el medieval, que se habla que fue como este periodo, estaba empezando más o menos justamente estas partes en las que estoy diciendo de humanismo. Ok, por eso también ahí tenemos, si lo checo, creación de asilos y orfanatos. Bien, 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 Cristian. Medios de subsistencia. Eugenésico. Luisa. Sí, yo encontré que su manutención obligada era ser objetos de burla o diversión y que eran entretenimientos en fiesta. Nayeli. En el marginal, que el gobierno pues, subsidia a los ex militares o discapacitados de guerra, personas discapacitadas de guerra. Ok. Levantaron la mano también. Adriana. En el eugenésico también puse que a las personas con discapacidad se les podía ver como amuletos de la suerte. Sí, y ahí también amuletos de la suerte, por ahí no está. Pueden agregarlo. Susana. Era lo mismo que había dicho mi compañera. Ok. Yasmín. Maestra, por ejemplo, en este caso del eugenésico como medio de subsistencia, yo considero que no habría, porque pues ahí inmediatamente cuando le veían el defecto, pues se realizaba el infanticidio, ¿no, maestra? Sí, pero Agustina Palacios menciona que dentro de pues habían los que sobrevivían y también los mandaban a este lado. De hecho, no sé si siguió la lectura. Dentro del eugenésico hablan de esclavos, deformes, también hablan de esto. Ya casi al final como de este periodo. Pero sí lo hablan Jazz. Pero sí, una característica. En ese caso, lo había entendido que eso que usted mencionó ya pasaría, pero al margen. Exactamente. Una vez que sobrevive, pues bueno, ya pasaría a la marginación y ya no entraría como eugenésico. Es que bueno, yo tenía como que esa idea. No, está bien. Recuerden que este periodo, el de prescindencia, es prescindir y se va a dividir en dos fases, por decirlo así. Entonces va a haber uno donde sí es el infanticidio, pero cuando ya te doy cuenta que no te mato y ya te paso a lo de esclavos. Pero finalmente, le digo que en esta época, si usted va siguiendo la lectura, va a encontrar que en el eugenésico también había esclavos y luego está el subtítulo del, ya estás hablando del modelo marginal y sigue hablando también de esclavos. O sea, es parte finalmente pertenecen al de prescindencia. O sea, prescindir de ellos. ¿Sale? Pero si yo le dijera cuál es la diferencia entre uno y otro, si fuera una pregunta de examen, entre el eugenésico y el marginal, pues me tendría que decir que uno es el infanticidio y el otro es esclavos, mendicidad y todo, así como lo está viendo usted. Ok, gracias. ¿Vale?
¿Quieren agregar algo de medios de subsistencia en el marginal? Parece que no. ¿Dolores? Sí, bueno, yo también encontré que trataban como los trataban como bufones, que estos, a pesar de eso, daban como a entenderse a muecas para dar a entender lo que necesitaban transmitir. Okay. Y bueno, ya como respuesta social, ¿cómo veía la sociedad a estas personas en el eugenésico? Guadalupe. En el eugenésico encontré que las personas que podían sobrevivir eran objeto de trato cruel y tenían, bueno, les hacían persecuciones que los podían llevar hasta la muerte. Exacto. ¿Monse? Bueno, en el marginal sería que los trataban con menosprecio y tenían obviamente pues discriminación social, pero pues tenían un tratamiento humanitario y misericordioso que inculcaba la caridad cristiana, pero al mismo tiempo pues era un tratamiento cruel y marginado. Exacto. ¿Stephanie? En el de eugenésico, también hablaba sobre el menosprecio a la diversidad funcional. Desde ahí se empleó ese término de diversidad funcional. ¿Otoniel? Bueno, también no sé si entra en este punto, pero sería para los dos el hecho de que muchas veces veían a una persona con discapacidad como un medio de entretenimiento o generar dinero a base de su esclavitud o sus burlas. Sí. ¿Stephanie? No, perdón, no, es que se me olvidó bajar la manita, perdón. ¿Monse? ¿También? Bajada la mano. Okay. Y bueno, ya nada más para complementar como otras características de ambos, pues, bueno, del eugenésico principalmente es que estaba muy relacionado, la religión y el Estado eran como los que decidían el destino de estas personas, y pues ya una vez que sobrevivían, como se comentaba, pues se decía que pues ya no se cometía infanticidio, y que pues sobrevivía, pero eran muy excluidos de toda la sociedad y pues que era como una característica, era como el maleficio, como también se había mencionado. Bueno, ahora vamos con el modelo rehabilitador. ¿Alguien tiene como en qué épocas se generó este? Es a inicios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Sí, ese sí lo menciona la lectura. Al finalizar la Primera Guerra Mundial. Su respuesta esencial o sus características, ¿alguien que quiera agregar algo? Diana. Uh-huh. Sí, así es. Y además de que también pues se decía ya que las personas tenían algo que aportar a la sociedad y pues de qué manera pues iban a ser rehabilitadas o normalizadas. Como noción de persona con discapacidad, ¿cómo se les llamaba a las personas con discapacidad? ¿O pues sí, qué noción se tenía de estas personas con discapacidad? ¿Alguien encontró algo? Diana.
Julio. No, igual complementando, bueno, las personas ya no se las veía como unas personas inútiles y que ya tenían un papel más importante dentro de una sociedad. Ok. Como tratamiento. Stephanie. Bueno, hablaba la lectura de que debían de ser rehabilitados las personas con discapacidad o no, y normalizadas. Más claro que el agua no quedó, pero sí está bien rehabilitar, normalizar, institucionalizarse incluso. Diego. Sí, iba a decir lo mismo acerca de la institucionalización en los niños. Bien. Y también recordar que se habla de la educación especial para las personas con discapacidad. Modo de subsistencia. ¿Cómo sobrevivían estas personas? Oshi. Bueno, sobrevivían a través de asistencia social. Diana. Exacto. Los estados ahí intervienen con el trabajo protegido bien. Diego. Sí, como lo había mencionado Hoshi, era lo de la asistencia social por medio de oficios, que usualmente era la creación de artesanías, y empezaron a crear lo que son los centros especiales y los empleos protegidos, en donde el Estado le daba descuentos a las empresas que contrataban a las personas con discapacidad. Sí, y que mencionaban también que para los que se portaban mal era otro tipo de trabajo, ¿no? Las artesanías eran para las personas como bien portadas y los que no se portaban muy bien eran como trabajos más duros, ¿no? Porque así lo menciona la lectura. Yasmín. Yasmín, ¿querías aportar algo? Creo que no. Que me sacota la plataforma. ¿Ya me escucha? Sí. Ah, ok. Es las parte de las actividades que tenían también, se dice que se definían por su enfermedad. De acuerdo a lo que padecían, pues era la actividad. Sí. Muy bien. Como respuesta social. Adriana. Bueno, como lo dice ahí en la tablita, asociado a la discriminación era la actitud paternalista, que era lo que se centraba en la diversidad funcional, y eso generaba una subestimación y llevaba a la discriminación. Exacto. Benjamín. También yo encontré de que se esterilizaban forzosamente o que intentaban que ellos vieran hijos homogéneos para que así sus enfermedades, sus problemas, que así es como lo veían, que era problema suyo, la sociedad no les afectara a los demás o a sus propios hijos. Sí, también lo menciona. Diego. Sí, también menciona que las personas a que habían adquirido una discapacidad a través de la guerra o la catástrofe, el Estado tenía una deuda con esas personas. Era más que nada como medio de agradecimiento por el servicio que habían prestado. Ok. ¿Y Guadalupe?
Sí, encontré también que las personas pasaron a ser consideradas amenazas, a ser, no, de ser amenazas a pacientes y se les comenzó a tratar como personas enfermas que necesitaban ayuda, educación y corrección. Muy bien. Y bueno, igual como extra tenemos que lo que mencionaron, los términos de salud o enfermedad, ya no era como alguna amenaza, como dicen. Y la aportación de Pedro Ponce de León, que si recuerdan, se los mencioné en la exposición, que él tuvo una aportación importante, ya que enseñó a una persona sordomuda pues a expresarse, pues sí, un lenguaje, y pues con ello se creó el lenguaje sordomudista. ¿Alguien tiene otra aportación? Como algo extra de este modelo. Bueno, pasamos al último modelo, el modelo social, que pues ahí sí estaba ya más claro en la lectura, que fue en los años 60 del siglo XX. Y bueno, las causas de este modelo, ¿alguien me las quiere decir? Adriana. Ya no son ni religiosas ni científicas, sino que pasaron a ser sociales. Y que en este caso ya las personas con discapacidad pues ya tienen mucho que aportar a la sociedad. Yasmín. Pues prácticamente era lo mismo que acaba de usted de mencionar. Y bueno, pues que también que causas que originaban, bueno, la discapacidad en la parte social, pues ya no es religiosa, ya no es científica, y pues queda exactamente que es parte de la sociedad ahora el problema. Muy bien resumido, muy bien concretado, pues, para este punto. Bien, Yasmín. Como noción para las personas con discapacidad. Stephanie. Bueno, habla de que las personas ya son totalmente capaces de vivir una vida normal, a pesar de tener una deficiencia física o mental. Tienen muchas cosas que aportar a la sociedad. Perfecto. Bien. Como tratamiento. Yasmín. Bueno, en este caso ya sería que, por ejemplo, bueno, lo quise pensar de esta manera, que algunas instituciones que pudieran ver la gestión de las diferencias y de alguna manera ver la posibilidad de integrar a las personas con discapacidad. También, pues, obvio, apoyando la parte de lo que es la inclusión y la aceptación de la diferencia. Ok, más que integrar, vamos a ocupar el término de inclusión. ¿Vale? Ok, sí, maestra. Muy bien, también resumido bien. Guadalupe. Sí, encontré que las soluciones no se deben de apuntar individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben de dirigirse más hacia la sociedad y tienen como objetivo rescatar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades. Bien. Sí, bueno. Como medios de subsistencia. Montserrat. En los medios de subsistencia se hablaba sobre la seguridad social y el trabajo ordinario, la inclusión laboral, las medidas de discriminación eran inversas, se utilizaban las cuotas laborales y se adoptaban los ajustes razonables.
¿Alguien más? Pues sí, bueno, sí, en resumen era eso. Si recuerdan, y esto lo comentábamos en la presentación también. Como respuesta social, ¿alguien quiere aportar algo? Catalina. También decían que ya grupos que incluso no eran de personas con discapacidad hacían como activistas para luchar en pro de sus derechos. O sea, que ya no solamente era ellos viendo por hacer algo por ellos mismos, sino ya la sociedad en general, como protege los derechos de todos. Como grupos, como dice, grupos de activistas protegiendo derechos de todos, ¿no? Bien. Y bueno, ya como algo extra, pues igual lo que mencionaban, bueno, otra frase muy característica es nada sobre nosotros y nosotros, que les mencionaba que era como que ellos decían que nadie entendía mejor a las personas con discapacidad que ellos mismos. Y pues se menciona también lo de los derechos civiles y el apoyo mutuo, la desmedicalización y desinstitucionalización, que estos eran como vistos como algo como un medio de exclusión hacia la sociedad, por eso pues ya era como que fuera de este modelo, ¿no? Y también pues la aportación de Ed Roberts, que tuvo una aportación importante hacia la educación, que les mencionaba, no sé si recuerdan su historia de Ed Roberts en la Universidad de Berkeley. Ajá. Jazz mencionó, me levanta la manita. Sí, también como parte de otras características, aquí ya se empieza, o bueno, tratan de hacer conciencia en la sociedad de tomar en cuenta la diferencia entre el término de deficiencia y discapacidad. Conciencia de diferencia, entonces, aquí podríamos agregar. Bien, muchas gracias, Jazz. Muchas gracias a todos, chicos. Pues espero, muchos de ustedes repitieron, como en otras palabras, de pronto la misma idea que estaba aquí en la tabla. Si no lo consideran así, pues pueden agregarla. Realmente creo que coinciden de manera muy global o de manera general lo que se piensa. Quien haya hecho el ejercicio, pues de verdad, felicidades. Creo que vamos por buen camino. Quien no lo haya hecho, pues hágalo. De verdad, es reflexivo y se concluye con esto para este tema de los modelos. Regresamos y nos volvemos a conectar, chicos, ¿sale? Somos 38, los espero aquí otra vez. Gracias.